La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Agradecemos mucho la presencia vía telefónica de Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Transparencia de México Evalúa. Mariana, Juan Ceballos, Marcela Pámanes, saludamos con muchísimo gusto y atentos a los comentarios que puedas hacernos sobre el papel de los superdelegados del gobierno federal para los estados y sus expectativas en función del respeto al federalismo. Claro que sí, Marcela. Juan, me da muchísimo gusto estar de nuevo con ustedes y sobre todo con un tema en este momento tan polémico. Mi comentario va en ese sentido. Yo creo que tenemos un problema muy profundo de un, digamos, pacto federal ya obsoleto y que no está generando buenos resultados, ¿no? Es decir, tenemos estados gobernados con poca responsabilidad. Tenemos estados que son muy débiles financieramente hablando, es decir, la mayor parte de los estados tienen muy pocos ingresos propios. Tenemos estados sobreendeudados, quebrados. Tenemos además estados con muy poca capacidad de ofrecer servicios suficientes y de calidad. Estados que han privilegiado el gasto corriente muy por encima de la inversión, mientras en los últimos 25 años ha aumentado 5 veces el gasto corriente, la inversión ni siquiera se ha duplicado, ¿no? Uh-huh. Y por último, pues tenemos estados débiles porque son controlados políticamente por la federación. Entonces, digamos, está fracasado nuestro pacto fiscal y tenemos años con este problema. Ningún mandatario, incluido el próximo mandatario, están realmente dispuestos a entrarle a este asunto, que sin duda es un asunto muy complejo, pero creo que es la clave del desarrollo de un país. Uh-huh. Entonces, creo que la figura del superdelegado está haciendo un pegoste a esta realidad de un pacto fiscal obsoleto. Y creo que no nos va a resolver el problema de fondo, que es que pues este pacto fiscal no promueve buenos resultados de política pública ni estados financieramente sólidos. Entonces, creo que tenemos que más bien atender el problema de fondo. Me preocupa mucho que los superdelegados vayan todavía a afectar aún más la mal colocada responsabilidad que hay para gastar en las entidades federativas, ¿no? Uh-huh. El día de hoy, pues ya lo hemos visto con los Duarte y otros gobernadores que han sido señalados por diversos actos de corrupción, por desvíos millonarios de fondos públicos, pero que nos están diciendo es que el pacto fiscal no está funcionando y que no estamos teniendo la responsabilidad adecuada en el manejo de los recursos en las entidades ni en los gobiernos locales. Entonces, no me parece que el superdelegado vaya a ir a fortalecer esta responsabilidad. Creo que hay un gran riesgo de que los gobernadores digan, a mí ya ni me pregúntenle a los superdelegados, ¿no? Uh-huh. Y al mismo tiempo los superdelegados pues tampoco es que tengan o vayan a tener una injerencia administrativa profunda en tomar decisiones en los gobiernos locales. Entonces, ¿dónde va a quedar la responsabilidad sobre el manejo del dinero y sobre los resultados de esos recursos? Uh-huh. Mariana, ¿tú ves alguna salida a esta dependencia casi absoluta que tienen los estados y los municipios hacia la federación y los municipios hacia los estados? Claro que sí la veo, porque algo que está pasando es que la federación envía cada vez más dinero a los gobiernos locales y este dinero en su mayoría va asociado a un bajo compromiso de resultados. Es decir, no está condicionada la mayor parte del dinero que se entrega a que los estados fortalezcan su capacidad de recaudación. Es decir, yo te aumento el dinero, aunque tú no aumentes tu capacidad de recaudación. Entonces, ahí tenemos en principio una asignación incorrecta que está generando incentivos a no recaudar. Uh-huh. Entonces, se requiere eso. Creo que hay espacios también para hacerlo. Hay impuestos turísticos que podrían, por supuesto, mejorarse. Todo el mundo lo ha documentado ya, organismos internacionales, sociedad civil.
el espacio que existe para recaudar bien el predial, que no está siendo bien recaudado en los gobiernos locales. Por ejemplo, los municipios, en la Ley de Coordinación Fiscal, se establece que si el municipio renuncia a su facultad de recaudar el predial y se la da al Estado, entonces va a tener un premio fiscal. Pues entonces estamos premiando débiles e incapaces. Y la pobreza, ¿sí? y una serie de consideraciones. No estamos premiando el esfuerzo, Marcela. Y eso nos está saliendo y nos ha salido carísimo no premiar el esfuerzo. El día de hoy, una gran mayoría de estados ni siquiera tienen la capacidad de auditar su gasto. Exacto. Porque no tienen auditorías externas, autónomas, con autonomía financiera para poder llevar a cabo sus planes de auditoría, para poder autorizarlos ellas mismas y además entregar a la PGJ del Estado los hallazgos. Entonces, mientras sigamos aumentando la cantidad de recursos como se ha aumentado a los gobiernos locales, sin exigirles un esfuerzo a cambio y una responsabilidad, vamos a estar muy atorados. Entonces, sí creo que los superdelegados parece ser más una solución de emergencia, más que una solución de fondo. Ahora, siguiendo la premisa, ¿quién vigila al vigilante? En función de todo el ámbito de competencias que van a tener los superdelegados. No, bueno, eso es justo una muy buena pregunta, porque me parece que hay muchos aspectos poco claros todavía de cómo va a funcionar esta nueva figura, ¿no? Yo creo que hay muchos asuntos todavía pendientes, por lo cual pues existen las suspicacias y pues la polémica alrededor de la misma, ¿no? Ahora, Mariana, ¿están las condiciones desde la legalidad, desde las leyes, dadas como para que realmente haya una independencia de los estados y los municipios y que las figuras que se está constituyendo ahora como un superdelegado no fuera necesaria? Perdón, Marcela, no, ¿me puedes aclarar un poco tu pregunta? Sí, en función de si el marco legal, el marco de fiscalización, el marco que tenemos para darle seguimiento a los recursos que se entregan, ¿son suficientes o hace falta más voluntad política de parte de quienes ejercen el poder para que realmente ese marco legal se haga experiencia de vida? Bueno, pues tú sabes que el marco legal nunca es suficiente, Marcela. Es decir, el marco legal da la guía, delimita los roles, delimita los aspectos en donde puede o no pasar algo, pero siempre es necesario generar instrumentos de ejecución. Y eso es en lo que México es muy malo. Y los gobiernos en México son muy malos en generar los instrumentos de ejecución. Por ejemplo, el famosísimo padrón de beneficiarios. Porque esta figura de los delegados, una de sus principales funciones va a ser la entrega de los recursos de los programas sociales, ¿no? Hemos tenido un abuso de estos programas para generar clientelas y la sociedad civil, por ejemplo, lleva muchísimos años exigiéndole a distintos gobiernos que generen un padrón de beneficiarios que permita conocer quiénes están recibiendo los recursos, con el fin de hacer mucho más caro el estar generando estas clientelas y que nuestros recursos fiscales estén yendo alimentar clientelas políticas y no ayudar a las personas que realmente lo requieren. Bueno, pues no lo hemos conseguido. O sea, llevamos más de una década exigiéndolo y no está. Y ese es un instrumento clave de rendición de cuentas que facilitaría el cumplimiento de muchos de los preceptos que vienen en nuestro marco normativo. Entonces, estos son el tipo de instrumentos, ¿no?, que no tenemos y que no están generando una buena responsabilidad en el uso de los recursos. Claro. Otro ejemplo, los sistemas de compra públicos electrónicos en los gobiernos locales. O sea, el día de hoy tenemos una multitud de gobiernos locales que no cuentan con un sistema de compra pública electrónica. Exacto. Electrónico. Entonces, bueno, pues ese es un instrumento clave para hacer eficiente el gasto público que está mandatado en el artículo 134 de la Constitución. Entonces, una manera de ayudar al cumplimiento de este artículo es tener esos instrumentos. Y la Federación ha entregado miles y miles de millones de recursos y ha aumentado la cantidad de dinero que va a los estados sin cuidar que se comprometan con este, digamos, hito,
¿no? De generar la compra pública electrónica. Entonces, esos son los aspectos que nos faltan, sin duda, y que no nos va a arreglar la figura del superdelegado necesariamente, ¿no? Bueno, creo que es importante anotar que en promedio los ingresos propios de las entidades federativas rondan el 10% de sus ingresos totales. Y a nivel municipal, los ingresos propios en promedio en los casi 2.450 municipios ronda el 15%. Entonces, bueno, creo que más dependencia no se puede, ¿no? No se puede, Marcela. Y si uno ve cómo se han desarrollado otros países federales, tenemos uno muy cerca, nuestros vecinos del norte, los Estados Unidos, la tendencia es no aumentar la cantidad o la proporción que guardan los ingresos que pasa la Federación a los estados de libre disposición, ¿no? Mientras en Estados Unidos estos ingresos ya han ido representando cada vez menos de los ingresos totales que manda la Federación, es decir, que la Federación allá manda cada vez más recursos que están comprometidos o condicionados a ciertos resultados. Claro. Ahora es de 10% nada más, mientras que en México llega casi a 40%, ¿no? Los ingresos de libre disposición que están asociados a variables inerciales, como número de población. Claro. Oye, no te doy más dinero porque logres tener un sistema de compra electrónico, ni te doy más dinero porque logres una autonomía en tu órgano auditor superior, ¿no? Ni porque tengas un padrón de beneficiarios, sino yo te doy más dinero porque tienes más gente, y punto. Entonces, no entiendo por qué nos sorprende la falta de resultados de política pública. Claro. Mariana, déjame aprovechar este tiempo que tenemos contigo para preguntarte, porque sabemos que tuviste una ponencia excelente en este foro al que convocó la 64ª legislatura de la Cámara de Diputados, este foro de legisladores en materia hacendaria, donde tú tuviste la ponencia la conferencia Gasto Público y la rendición de cuentas. ¿Nos quieres platicar cómo fue el resultado de este foro? ¿Qué pasa con estos esfuerzos que se hacen, la participación de académicos y de gente que trae los temas pues más importantes al día, y que están trabajando de las asociaciones civiles, pero también desde diferentes ámbitos de gobierno? ¿Nos quieres platicar? Bueno, sí, mira, hay que decirlo, en un hecho inédito, por dos razones. Una, primero, porque creo que es el primer foro en donde se reúnen los legisladores de todo el país, o están convocados. No sé si hayan ido todos, pero estuvieron convocados los legisladores de todo el país a convivir en un foro de presupuesto. Me parece un hecho inédito, lo celebro, porque es importante que entre ellos mismos se intercambien los retos, así como las oportunidades que hay para tener pues mucho más responsabilidad en el uso de los recursos públicos. Por otro lado, también fue inédito porque estuvimos invitados nosotros, que representamos a México Evalúa, un organismo de la sociedad civil que ha venido trabajando mucho en la promoción de buenas prácticas en materia de presupuesto, y pues la Comisión de Presupuesto anteriormente estaba completamente cerrada a la participación de los ciudadanos. No éramos invitados a nada, y el día de hoy, pues, con este evento me parece que hay una mucho mayor apertura, eso lo celebro mucho. Y en el foro se tocó sobre todo pues los retos que hay en los congresos para hacer contrapesos efectivos en el uso de los recursos públicos, ¿no? Creo que hay un reconocimiento generalizado de que los congresos no han estado a la altura de realmente ser un vigilante de los recursos públicos. Entonces, ese yo creo que fue como una parte muy importante de las discusiones. Está pasando que los congresos aprueban deudas sin entender bien qué están haciendo. No se revisan ni siquiera las propuestas que envía el Ejecutivo, no se revisan, se aprueba lo que dice la carátula sin siquiera revisar lo que hay adentro. Entonces, digamos, la situación es crítica en cuanto a la baja capacidad que tienen los congresos locales. Se hablaron también muchos aspectos del federalismo, y por supuesto este tema de los superdelegados pues fue un tema importante, en donde se platicó bastante sobre estos problemas de la baja recaudación y que no están los incentivos puestos para ir arreglando el tema fiscal en los estados. También se platicó mucho de las medidas de austeridad, algunos casos de éxito, como el gobierno de Chihuahua, que ha logrado implementar medidas de austeridad importantes. Se
se habló mucho de qué espacios se han encontrado estas medidas, así como también los retos para esta austeridad, ¿no? Ujú. Yo creo que fue una buena convivencia. Ojalá que algunas de las medidas comentadas, por cierto, también nosotros pusimos en la mesa el tema de los consejos fiscales, ¿no? Ujú. Es decir, no podemos esperar que un aparato legislativo pueda fungir como un contrapeso del Poder Ejecutivo en términos de presupuesto, si no cuenta con mínimas capacidades técnicas. Y una manera de ir generando estas capacidades es comenzando con un centro de estudios especializado en materia de finanzas públicas que permita o auxilie a los legisladores en la revisión de las propuestas de presupuesto, deuda e ingresos que envían los gobiernos, así como también en realizar un monitoreo sobre la ejecución de estos presupuestos, sobre la ejecución de las finanzas públicas, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que es una de las recomendaciones que se dieron, y ojalá que algunas de ellas sean tomadas en las próximas discusiones que vienen ya muy pronto, que están sucediendo realmente en estos momentos en gobiernos locales y que la Federación se va a dar el próximo mes. Bien. Mariana, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por ofrecernos todos estos puntos de vista tan importantes para normar criterios. Muchas gracias. Gracias a ti, Marcela. Hasta luego, Juan. Hasta luego, gracias.